Voy a compartir pantalla. Vamos dar início hoje a mais uma reunião. Vamos a empezar a una reunión más de nuestro grupo, el Grupo de Estudios de Tumores Hereditarios Latinoamericano. En febrero completamos 20 años, cumplimos 20 años oficialmente como grupo de estudios, que un grupo que está registrado como Sociedad de Investigación Multiprofesional. Hoy es nuestra segunda reunión del año, como estamos haciendo a lo largo de los años. La primera reunión del mes es una reunión más teórica, una clase teórica sobre un tema que nos presentó. La otra semana fue Pablo sobre el sistema de reparación MMR. Hoy, quien nos va a presentar los casos clínicos de la segunda reunión del mes de nuestro grupo será la enfermera Natalia Campacci, que tiene máster y doctorado en oncogenética, oncología, con especialización en oncogenética y es enfermera de prácticas avanzadas en la medicina genómica de Beneficência Portuguesa de São Paulo. También es responsable del registro de familias junto con la enfermera Erika en el servicio de medicina genómica del Hospital Beneficência Portuguesa. Además, desempeña un rol muy importante en nuestro PROAD, también en el campo de oncogenética. Así que me gustaría agradecer mucho a Natalia por la amabilidad de preparar estos casos hoy. Son casos muy interesantes que vamos a discutir hoy. Me parece que será muy provechoso. Y hoy sería una reunión en la que todos pueden comentar. Está Jefferson, todos podrán abrir sus cámaras, conectar, abrir sus micrófonos. Nuestra reunión es informal. Los que quieran puedan, por favor, hablar y estamos grabando la reunión y ella estará disponible en nuestro sitio web después y también con la traducción portugués-español, español-portugués. Agradezco a nuestros traductores que siempre nos ofrecen soporte en la función de difusión de conocimiento en dos idiomas. Esta reunión está grabada en español y en portugués. Así que arrancamos, Natalia. No sé si Pablo. ¿Está Pablo? No, podemos empezar y hoy la idea sería, hablé con Pablo y discutimos porque aquí en el servicio cuando surge algo muy distinto y bueno, a veces surgen dos, tres de una sola vez, son coincidencias. En la misma semana, estos dos casos surgieron para que discutamos y tratar de difundir informaciones sobre eso. Son casos más raros y esta sería la idea, tanto demostrar los conceptos de la literatura y las informaciones que tenemos para intercambiar en el caso de que tengan casos semejantes y quieran saber cómo fue la atención. Son dos casos. El primer caso es cuando recibimos para hacer el asesoramiento genético pretest, la historia, una mujer, la probanda de 48 años, que vino hasta nuestro servicio sin historia personal de cáncer y relata que a los 45 años de edad presentó un cuadro de neumotórax. Cuando se hizo las pruebas clínicas, se vio que había 5 fibrofoliculomas en la región cervical. Entonces, surgió en el heredograma una historia familiar de cáncer
importante. Y el hermano ya había hecho una prueba genética, por eso él estaba ahí. Y voy a contar esa historia entonces. Y cuando estamos haciendo este mapeo, nos quedamos muy atentos en otro punto, que es la evaluación psicosocial. Ella dice que está segura de que tiene la mutación porque los hijos ya probaron antes de ella, porque no pasó por un servicio de el asesoramiento y después voy a hablar de eso. Y su preocupación más grande es con sus hijos y tardó a realizar una prueba porque le pareció muy caro y prefirió entonces que los hijos hicieran las pruebas. Entonces, hicimos ese asesoramiento genético para que tuviera todas las informaciones de una manera más consolidada. Ella cuenta también que tiene una comunicación sobre la mutación en la familia positiva y está muy consciente de las implicaciones de la prueba genética. Y me pareció interesante que ella dijo una oración que fue: mi hermano cambió el legado de nuestra familia por medio de esta prueba. Y ella vino, ahí hablamos, así que ahora voy a contar la historia familiar. Aquí tenemos la probanda, 48 años, a los 45 presentó un neumotórax espontáneo, tiene fibrofoliculomas, enfermedad de Hashimoto y también su hija tiene la enfermedad de Hashimoto. Este hermano que falleció antes de que falleciera, presentó un cáncer renal bilateral a los 39 años y también un tumor de lengua y no fumaba. También tenía quistes pulmonares y fibrofoliculomas. Hizo la prueba, el resultado fue positivo y nos enseñó este resultado también de la hija que presentó un resultado positivo. De historia familiar, también había una hermana con un tumor renal. Aquí un tumor renal y otra estaba en investigación. No sabemos si era un quiste o algo benigno, pero uno sí era un tumor. Y también su madre con un tumor renal en la misma situación que la hija. También un primo con tumor renal bilateral con 21 años y falleció a los 21 años y un tumor de tiroides a los 47 años. Un primo de 50 años y mucha historia en la familia de fibrofoliculomas y también muchas historias de enfermedad de Hashimoto. Si alguien quiere comentar algo, por favor. Pero es una historia que nos llama la atención. Nos contó esta historia y del lado paterno un tumor de estómago del abuelo, pero ya mucho mayor. Y cuando informó que el hermano había hecho la prueba, nos pedimos que pudiéramos ver la prueba, ¿no? Para saber cómo era. No sé si doctor Benedito quiere hablar algo. Bueno, es una familia grande, ¿no, Natalia? Son 6 hermanos y 9 hijos o sobrinos. Y por el lado de la madre, 3 hermanos más y 7 primos. Así que es una familia relativamente grande, 4 generaciones registradas y está muy bien documentada porque la familia está muy consciente, como has dicho, de una situación hereditaria, de una situación de predisposición hereditaria. Así que estos 2 puntos son muy importantes cuando vamos a hablar de síndromes hereditarias, que es el asesoramiento genético y también la construcción de un heredograma para que podamos ver gráficamente las informaciones transmitidas por la familia, como podemos ver aquí en esta diapositiva. Como has comentado muy bien, las lesiones renales, quistos pulmonares, neumotórax. Hay ahí todo un cuadro de hallazgos que son muy característicos, ¿no, Natalia? Sí, sí, la verdad que son muy característicos y ya sospechábamos de síndrome
pero nos gustaría que hubiera este dato molecular de manera que pudiéramos confirmar. Y realmente nos demostró el resultado, fue un panel exfuncionado de 141 genes, surgió una variante probablemente patogénica en el gen FLCN y también algumas BUS. Esta variante probablemente patogénica causa entonces una parada temprana en la producción proteica y eso es muy importante cuando estamos hablando de síndromes porque hay distintas variantes que nos traen informaciones distintas. Cuando vamos a la literatura, podemos ver que hay variantes que son específicas de algunos fenotipos. Y eso me pareció muy interesante para que pudiéramos discutirlo. Así que fue esta variante la identificada y algunas BUS también surgieron. Esta variante es una variante Frame Shift y cambia la fase de lectura y más adelante surge ahí una parada, se detiene entonces la lectura y causa una proteína totalmente disfuncional. Realmente ella no funciona bien y eso explica el fenotipo y la familia, que presenta la familia entonces. Sí, exactamente. Voy a enseñarles que me pareció interesante. Estos casos no son muy comunes, ¿no? Muchas veces vemos en libros, pero cuando surgen estos casos vamos a ver y nos aprofundamos para atender de la mejor manera, tanto desde el punto de vista molecular y también para toda la familia, cómo vamos a personalizar este servicio, esta atención a las personas. Para que conozcamos un poco, las variantes patogénicas de este gen están relacionadas al síndrome de Birt-Hogg-Dupe, que tiene una prevalencia de 200,000, pero eso no es muy bien definido, no está muy bien definido porque hay una variación de acuerdo con la ubicación, así que es algo que no es un consenso en la literatura, eso me pareció interesante. Es un síndrome autosómico dominante y cuando vamos a ver la historia, ya en 1977 ya había casos reportados con asociación en las familias de tumores renales y neumotórax. Entonces ya había estudios que unían esos fenotipos y nos llamaban la atención. En 1999, entonces, se empezó a hacer una descripción más consolidada por las lesiones, la piel, fibrofoliculonas, los médicos bautizaron este síndrome Birt-Hogg-Dupe y solo en 2002 hubo una identificación germinal en el gen FLCN para completar entonces este alcance del síndrome tanto con genotipo como fenotipo. Este gen está ubicado en la cromosoma 17. Eso es importante porque hay algunos temas relacionados a esta cromosoma. Después vamos a observar, y es interesante porque es un gen supresor tumoral. Y cuando vamos a observar la literatura y lo buscamos, hay un modelo de Knudson que es de second hits. ¿Y cómo ellos observaron eso? Tomaron los pacientes con mutaciones germinales de este gen y vieron la pérdida de heterocigosidad desde el brazo corto de la cromosoma 17 y eso se identificó en un 17% de los pacientes. Y también había mutaciones somáticas de second hits en un 53% de tumores renales asociados. Es interesante porque observaron que había una asociación de lo somático con el germinal y el tema de las variantes relacionadas a tumores cromófagos y así sucesivamente, y eso se viene informando en la literatura.
porque aún hay mucho por hacer, a descubrirse, y la vía que está asociada a la FLCN es una vía que todavía se está descubriendo, né, en cosas nuevas, hay supresiones que ya se conocen, y ahí empezamos a comprender el porqué de los fenotipos. Este gen va a modificar la proteína foliculina y esta estrona está relacionada al tema de adhesión. Y cuando observamos esas porciones de la proteína C-terminal, N-terminal, estas cadenas, ellas se conectan a algunas proteínas. Hay la FNIB1, FNIB2, hay esta conexión y cuando hay una mutación, ella no puede conectarse. Y lo que pasa es que habrá un daño en las vías de regulación de la célula y principalmente en algunas vías ya conocidas como la vía mTOR, que es una vía que regula la proliferación y el crecimiento celular. Hay muchos estudios que están tratando de identificar dónde el FLCN puede estar asociado para conocer más sobre cómo hacer un manejo de este síndrome y además del síndrome, cómo se puede auxiliar. Hay un estudio que demuestra que cuando hay determinados tipos de mutación y el FLCN no funciona de la manera adecuada, protege el ratón de la obesidad, por ejemplo. Evita que el ratón se quede obeso y estamos estudiando entonces temas de adelgazamiento. ¿Cuál es entonces el manejo de la vía que causa temas tumorales? Hay el tema de la obesidad. En la interacción entonces de FLCN hace muchas interacciones a lo largo de nuestro cuerpo y hay mucho por estudiar. Y haciendo una revisión en la literatura, podemos ver entonces que hay un tema de la modulación que es muy bien establecida en la vía mTOR, regulación de autofagia, progresión celular, y podemos entonces comprender un poco cómo, cómo la cosa va a ocurrir cuando hay mutaciones. Entonces, él no puede hacer esta conexión porque no hace la conexión y hay mutaciones en la célula. Aquí es una matriz celular en 3D para que veamos cómo se forma dentro, en el interior de la célula, todo lo que hay. Como un ejemplo, cuando no hay el FLCN funcionando, vemos que no hay esta vía de progresión celular, regulación de autofagia, funcionando, que es la función de la vía mTOR. Entonces va a resultar en proliferación, incremento, supervivencia celular de una manera no adecuada, y esta desregulación de la señalización de la vía mTOR va a perjudicar la adhesión celular y la alteración de la matriz de metaloproteasas que apoya en el tema de digestión de proteínas y regulación de la matriz celular. Cuando hay este desequilibrio, hay unos fenotipos del síndrome que son quistes pulmonares. Ahí se puede entonces, desde el punto de vista molecular, el genotipo, vamos a ver qué causa en el paciente. Eso está presente en los familiares de la probanda y era un criterio del síndrome de BHD, el tema de surgir quistos pulmonares. Bueno, por ello los neumotórax, ¿no? Como surgen en la familia. Quisiera agradecer a todos los que nos ven. Hay mucha gente de Latinoamérica. Karen de Chile, Clara Vargas, hay otras personas, Erivan, nuestra amiga, José Manuel, Wellison Silva, Milena, nuestra compañera de Ribeirão Preto, María Victoria. Hay muchas personas que nos están acompañando. Gracias por su participación, incluso Karen
Álvarez, que es nuestras organizadoras de esta sesión. Quisiera escuchar la opinión del doctor Pablo, que es el coordinador de genética médica de medicina genómica del Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo y es el actual presidente de nuestro grupo de estudios de tumores hereditarios latinoamericano. Recién asumió esta misión de la gestión del grupo por los siguientes años. Sí, estamos aquí el presidente y la vicepresidenta de nuestro grupo, que es Natalia Campati. Así que felicidades, Pablo, Natalia. Y quisiera escuchar la opinión entonces de Pablo sobre el tema de la foliculina y de este síndrome BHD ante este caso clínico que nos enseñó Natalia. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes, doctor Benedito. Buenas tardes a doctora Natalia por su presentación. Felicidades que nos está brindando con estos casos clínicos de un síndrome muy raro, ¿no? Y me gustaría decir, entonces, bienvenidos todos, gracias por esta presentación. Esta estrona, el nombre de la proteína foliculina que está codificada por el gen que se llama FLCN, que está ubicado en el brazo corto de la cromosoma 17. La estrona es una proteína muy interesante. La última revisión que hice sobre la estronofoliculina, ella participaba, interactuaba con por lo menos 16 vías de señalización distintas. Así que lo que enseña entonces cómo la foliculina es una proteína clave, importante, principalmente en la regulación de energía de la célula. La foliculina es una proteína central que regula el metabolismo energético celular junto con otras proteínas. Principalmente con estas otras dos proteínas que están ahí en la diapositiva, la proteína de interacción de la foliculina tipo 1 y tipo 2, que forman entonces una proteína heterotrimérica, una proteína conformada por 3 proteínas distintas. Ellas juntas tienen distintos dominios, distintas regiones entonces, regiones que participan, se conectan con otras distintas proteínas. La foliculina es una proteína muy interesante porque tiene distintas funciones, distintos dominios y distintas regiones en las cuales pueden ser fosforiladas y así activadas. Independencia del dominio, ella se conecta con proteínas distintas, regulando vías de señalización distintas. Aquí vemos algunas de estas vías que son reguladas por la foliculina o estrona. Una de las principales vías que regula la foliculina es la vía de señalización de PKI3K, PI3K, AKT-mTOR, que sería una vía de señalización importante en el interior de la célula. Es una vía que señala cuando está conectada, está en el modo on. Señala a la célula que debe vivir y sobrevivir. Las células viven, pero por el momento necesita también sobrevivir cuando hay alteraciones. Alteraciones de concentración de energía, de nutrientes, de pH, temperatura. Así que la célula debe tener condiciones para vivir y caso dichas condiciones cambien, debe ingresar en un modo de supervivencia. Esa es una vía importante porque señala la supervivencia
y crecimiento celular y proliferación celular. Esta es una vía que si permanece constantemente conectada, es una vía que estimula la célula a que sobreviva, crezca y prolifere. Es una vía oncogénica entonces. Entonces, la foliculina, que es una reguladora negativa de la mTOR, cuando esta foliculina o estrona está alterada, la mTOR pierde este down regulation, pierde entonces, esta otra respuesta negativa, haciendo que la mTOR quede por más tiempo activada y esta vía de señalización de supervivencia, crecimiento y proliferación permanezca por más tiempo activada. Es una vía muy importante esta para la supervivencia de las células tumorales. Entonces, cuando la foliculina está alterada, se deja de tener esta contraposición de esta vía importante de señalización que principalmente está conectada por receptores de tirosina quinasa, pero puede haber receptores de proteína G también, de 7 pasos de membrana. ¿Y cuáles son los conectores de estos receptores? El factor de crecimiento, por PGF, insulina, vías de glucosa. Todas las vías son vías de alimentación de esta tan importante vía de señalización de supervivencia, crecimiento y proliferación celular. Muy bien. La estrona también participa de otras vías muy interesantes, como por ejemplo, en la biogénesis de mitocondrias. La foliculina entonces inhibe la formación de nuevas mitocondrias dentro de la célula. Se hace ese down regulation en el metabolismo energético. También participa de vías de nutrientes lisosomales, principalmente de aminoácidos. Sabemos que son importantes para la producción de nuevas proteínas celulares. Así que la foliculina o estrona trabaja en una antagonización de vías que van a favorecer el incremento del metabolismo celular. Muy bien. Cuando está conectada, la mTOR, ¿qué hace? Estimula el factor de hipoxia inducido. Observen que es interesante. Y eso va a estimular la angiogénesis del tejido. Lo que conocemos que para un tumor crezca, hay que debe de haber un aporte calórico de oxígeno más grande para estas células. Cuando se altera entonces la foliculina, hay una desregulación que hace que la célula se permita sobrevivir más en condiciones más hostiles. Y con ello, haciendo la alteración del metabolismo de la vía de Epstein-Mayer-Ross, que es la vía glicolítica en la que se produce este vacío que va a ingresar en la mitocondria, que va a ingresar en un ciclo de Krebs y produce los NADs, y las parejas H2 y estimula la cadena respiratoria a que produzca la molécula final, que es el ATP, que es la gran molécula energética de la célula. Y observen que va a hacer una desviación de la vía por una vía muy conocida del tumor, que es otra vía metabólica, que es de Barbour. Así que la foliculina, una vez alterada, modifica todo este metabolismo energético, haciendo que la célula pueda entonces sobrevivir incluso en ambientes más hostiles. Cuando se habla en falta de nutrientes, oxígeno, alteración de pH y otras cosas por el estilo. Y otra cosa interesante es que la foliculina también
actúa en vías de adhesión celular, que hace que la adhesión celular, si está alterada la foliculina, dichas adhesiones pueden estar más débiles. Y eso explica la formación de quistes pulmonares con un riesgo más grande de que haya un neumotórax espontáneo. Así que la foliculina, sin lugar a duda, es una proteína muy interesante porque participa de distintas vías que van a explicar por qué una vez que esté alterada, permite que la célula pueda entonces dar un paso más para el desarrollo de una célula neoplásica. Obrigado, Exatamente. Paulo. Não, exatamente. E essa questão Exactamente eso, y es el tema de las adhesiones, el tema de la metaloproteinasa, lo que aprendí mucho en este caso, que es el tema de la cicatrización. Y de hecho, viene ahí el fenotipo del síndrome, que vamos a ver que además del tema de quistes, ¿no? Es interesante observar que en la literatura dichos quistes surgen entre los 40 y 50 años y son asintomáticos y muchas veces las personas no conocen, ¿no?, la existencia del quiste hasta que surja otro fenotipo del síndrome. Y hay el neumotórax, que el primer episodio surge a los 36, 38 años de edad, y hay una chances de recurrencia en un 75-82% en todos los casos de neumotórax, por lo menos 3 episodios que presentan los pacientes a lo largo de la vida. También ya se relataron en el síndrome algunos fenotipos, algunas familias con casos de adenocarcinoma de pulmón, pero eso no está muy bien asociado de una manera clara. Se requieren más estudios. Yo he visto un estudio sobre eso, pero y los pacientes, a causa de esta dificultad de la metaloproteinasa, cicatrización, formación de quistos, neumotórax, los pacientes son aconsejados a evitar buceos, viajes de avión, no fumar y que no se vacunen contra problemas respiratorios, que es donde eso está en la revisión para esos pacientes. Además, observamos otros fenotipos que hay en la familia y otros temas también que surgen. Son manifestaciones del síndrome, que son manifestaciones de piel, que son fibrofoliculonas, están presentes en muchos familiares y surgen entre los 30 y 40 años de edad en la región del tórax, en la cara también, y surgen en la nuca. ¿Y cómo está ocurriendo ese manejo para eso? Muchos pacientes a causa de estética o incomodidad piden que se retiren, pero surge nuevamente, ¿no? Hay una reaparición. Y los dermatocosméticos no demuestran efectividad para tratar eso. Hay el uso de rapamicina, que es tópica, que es un medicamento que trabaja en la vía mTOR, pero no hay estudios suficientes sobre eso. Y hay algunos casos de fenotipos relatados de melanoma, pero no hay una asociación muy bien definida. Por eso es importante que haya más información de estos casos y más estudios. Otro factor importante, a causa de la señalización de mTOR que está relacionada al síndrome, hay muchos fenotipos que son fenotipos parecidos con esclerosis tuberosa, y cuando no hay una posibilidad de llevarse a cabo una prueba genética, desafortunadamente hay una duda entre un síndrome y otro a causa de una superposición de fenotipo. O sea, la principal manifestación clínica del síndrome de BHD son los fibrofoliculomas, que se presentan principalmente aquí en la región de la cara. Fibrofoliculomas, entonces, tricoristomas
acrocordon son las 3 manifestaciones clínicas que van a victimizar la piel del paciente con VHD y son las principales manifestaciones clínicas del síndrome, seguidas de quistos pulmonares y después tumores renales. Así que la piel entonces es un lugar muy importante para que podamos hacer este diagnóstico del síndrome. Hubo 2 familias aquí con este síndrome y todos los pacientes presentaban los fibrofoliculomas, principalmente aquí en la región aquí de la cara, aquí la región nasal, malar. Y tanto es así que voy a demostrar que es uno de los criterios más ciertos para la detección de este síndrome. Hay también el tema de manifestación renal, es un fenotipo muy frecuente, ¿no? De esta familia, manifestaciones renales. Y los tumores renales ocurren más o menos con 50 años, pero hay relatos de familias que presentan desde los 31 años hasta los 74 años de inicio. Hay una gran variación de la expresión de este fenotipo y generalmente el tipo son multifocales o bilaterales y más de la mitad de todos los casos informados. Los oncosintomas son más frecuentes del tipo papilíferos, son un poco más raros y el papilífero es el caso de esa familia de caso. Uno, hay la presentación de este tipo de tumores renales. Es importante informar, ¿no? Y estar atento porque son muy raros. En la literatura, se recomienda una prueba de imagen a los 30 años, cada 3 o 4 años. Aquí hay un ejemplo, ¿no? De carcinoma renal de cromófobos. ¿Y qué pasa? Eso pasa a causa del tema molecular y de las metaloproteinasas que regula toda la matriz y hubo ya muchos ensayos en tumores de oncocitosis y cromófobos, hay una desregulación de la matriz entonces celular. Me pareció muy interesante como todo se relaciona bueno, conforma un rompecabezas, ¿no? La manifestación clínica más trágica del síndrome son los tumores renales, porque normalmente la manera como los tumores renales se presentan en el síndrome de BHD son tumores multifocales y bilaterales, o sea, en los 2 riñones. Así que este es el punto del síndrome, que es un punto de más gravedad para el paciente, porque nos preocupamos mucho justo con el problema renal, porque no es el único en un riñón que vamos a sacar, ¿no? O tratar el tumor y la cosa va a seguir. Estos pacientes tienen entonces multitumores en el mismo riñón y normalmente en los 2, lo que causa entonces una gran preocupación y un pronóstico muy reservado para la mayoría de estos pacientes es cuando realmente hay un problema renal. Y otra cosa que vemos en la literatura, que como hay el tema de la variante patogénica, que es más frecuente en este tipo de proteína, hay esa proteína truncada, es muy frecuente en este síndrome, a causa de esa pérdida de la función de la estrona. Lo que es importante es recordar es que eso es heredado, pero hay casos de nuevas mutaciones, incluso para individuos que no presenten la historia familiar. Me pareció interesante para compartir, para que podamos discutir también la importancia de
que hay registros fundamentados sobre ese. Es un registro, es una base de datos que es del noreste de Pensilvania. Hay datos aquí de muchos pacientes y se identificaron individuos con el síndrome. Identificaron solo los que presentaban variantes que llevan la proteína truncada. Entonces, es muy interesante porque hace una relación. Hay lo que está presente en las bases de datos y en la literatura. Eso nos lleva a enseñar que son muy importantes los registros. Son esenciales, no solo registros que nos parecen sencillos, pero no hay una descripción específica de las variantes y podemos ofrecer una atención personalizada para la familia. Aquí les enseño para demostrar que hay estudios que con este síndrome para que podamos cada día más correlacionar genotipo con fenotipo y atender los criterios adecuados y el manejo para las familias que están en esta situación. Eso es fundamental, la organización de informaciones y bases de datos. Sabemos cómo es importante y eso ya forma parte de nuestro grupo, organización y recopilación de datos fiables en que se pueden hacer correlaciones familiares, genómicas, clínicas y epidemiológicas. 4 pilares clínicas, familiares, epidemiológicas y genómicas. Tenemos 20 minutos más. Ahí están los criterios, los más grandes. Son 5 fibrofoliculomas, otras lesiones cutáneas o la variante patogénica FLCN y los criterios menores, quistos de pulmón, cáncer renal, con edad de 50 años. Eso es importante para que tengamos como manejo clínico y para que estemos atentos. Antes de hablar de manejo clínico, en lugar de hablar cómo finalizamos los criterios para esta familia, los que presenté como caso 1, para que recordemos muy bien de esa y vamos al caso 2 para hablar después de los manejos. En el segundo caso, un caso un poco distinto, porque el probando, 58 años, ele já apresentava uma história de câncer e sua história é de tumor de piel, muitos CBCs, hubo una aparición de 2 años consecutivos, fueron 5 veces con CBC. Y a los 57 años, un diagnóstico de carcinoma de células renales cromófobo bilateral. Tiene una historia familiar de cáncer y cuando vino hasta nosotros quería la información para comprender su cuadro clínico, un poco distinto de la asesoría que se hace con la historia familiar de alguien que ya presentaba una variación de la familia previamente identificada y aquí no quería saber de su cuadro clínico, conocer su cuadro clínico y durante la organización y el diseño del heredograma se demostró preocupado con la historia familiar, pero jamás había pensado en temas hereditarios y se preocupó entonces por sus hijos. Esa sería la historia familiar, probando 58 años, desde los 53. Apariciones de tumores de piel, un tumor renal a los 57, historia familiar paterna. El padre presentó un tumor de colon y también bilateral renal y una prima con tumor de seno y útero. Aquí un tumor de hígado de la abuela paterna y del lado materno y una madre con CBC. Aquí este también fue un caso que vino en la misma semana. Nos vinieron 2 casos así. Se solicitó entonces un panel genético, una prueba genética y surgió una variante probablemente patogénica en heterocigosis. Y esta
esa variante es una nonsense, no resulta una producción de una ausencia de proteína, sería eso, doctor Pablo en este caso, y fue interesante porque fue un diagnóstico más de síndrome de BHD en la misma semana. Si observamos en las dos familias en las que encontramos las variantes patogénicas en el gen FLCN, la primera familia presenta una mutación, una deleción del nucleótido que va a cambiar el aminoácido y va a generar un frame shift, lo que nos lleva a un stop codon más adelante. Aquí no, esta mutación hay un cambio de un nucleótido por el otro, lo que ocasiona una mutación de tipo nonsense. Cambia un aminoácido por un stop codon. Las dos variantes patogénicas llevan a proteínas que se llaman truncadas. ¿Qué estamos llamando de proteínas truncadas? Son proteínas más pequeñas, son proteínas que no tendrán toda su matriz de lectura codificada, generan proteínas más pequeñas con relación a las proteínas originales. Y este tipo de mutaciones, obviamente, van a hacer que las proteínas estas no tengan función distinto, por ejemplo, de mutaciones licencias en que hay un cambio de un aminoácido por otro y eso puede conllevar a una disminución de la función. Estas proteínas, en su gran mayoría, no tienen ninguna función. Ya se clasifican como variantes patogénicas. Sabemos que el tipo de mutación que prevalece más en el síndrome de BHD son las mutaciones que generan este tipo de proteínas. Tanto essa frame X como estas, não sei. E aí, nessa família, a gente já tem um fenótipo um pouco diferente. Nessa família já hay um fenotipo distinto, Outros casos de câncer. que há outros casos de câncer, a presença de câncer de colon e estudos recentes 2021 que nos ensinaram casos de câncer colorectal em famílias com o síndrome de BHD. 35% de los casos de esas familias presentaban cáncer colorectal. Y se concluye en el estudio que es importante identificar porque puede estar asociado a cáncer colorectal en edad temprana, causando un impacto con temas relacionados a las recomendaciones de tratamiento de prevención. Vimos también en esa familia un cáncer de seno. Me pareció interesante este cuadro. No voy a comentar de la quimioterapia, sino que voy a comentar con una paciente con cáncer de seno, triple negativo a los 49 años, con historia familiar, madre y abuela materna con cáncer renal, y también nos viene la presencia de la variante patogénica en FLCN. Es importante que estos casos se informen para que podamos comprender mejor las familias que nos llegan hasta nosotros para conducir de una manera más personalizada la atención. Además del cáncer de seno, pude observar que hay otros casos, principalmente oncocitomas en parótida, diagnosticados entre 20 a 39 años. Otro paper que demuestra 8 casos de oncocitomas en parótida entre 30 y 55 años y 2 casos de tumor de tiroides a los 44 y 49 años. Es interesante porque en la primera familia, en el primer caso, hay tumor de tiroides, enfermedad de Hashimoto. Nos llama la atención y hace que podamos describir estos casos y podemos compartir y discutir. Cuando vemos el manejo clínico, entonces, y el rastreo, cómo se hace el rastreo, no está muy bien establecido. Son informaciones de gender reviews con otros artículos y elaboramos de alguna manera
este cuadro, pero el tema del inicio, incluso pusimos aquí en rojo el tema de la periodicidad porque no está muy bien fundamentado, basado. Se sugiere evaluación dermatológica, una resonancia de abdomen, la tomografía con contraste a causa de la imposibilidad de la resonancia, pero hay informaciones que también es complicado el tema de repetir la radiación para ese tipo de paciente, evaluación del neumologista, ultrasonido de tireoides y colonoscopia que está como una posible manera de hacer el rastreo y afirma que es importante en edad temprana desde los 40 años. No está muy bien establecido. Es muy importante que haya la historia familiar. Doctor Benedito no lo comentó muy bien, la historia familiar, mucha información para que podamos hacer una base, cómo podemos conducir. Hablamos de uso de fumo, de el caso de fumar, cómo va a ser la comunicación, las pruebas y el asesoramiento genético preimplantacional que se pueden discutir en las familias de acuerdo con las expectativas de cada individuo. Y ahí nos preguntamos, ¿cuál es la edad para que se empiece a hacer la prueba? En esa familia, caso 1, de 16 años, hay personas que antes de 18 años ya hicieron las pruebas y nos preguntamos si se debe hacer, no se debe hacer, pero hay ahí incluso niños que presentan, que ya se probaron y presentan el PhD y hay el neumotórax espontâneos. Ya a partir de los 11 años hay casos de adolescentes, incluso con menos de 10 años, en un artículo de este grupo, ¿no? Y es interesante pensar y discutir sobre ello, sobre el tema de la edad, cuando empezamos. Se informaron entonces casos en muchos papers, dos casos, un caso de 14, 19 años, y el año pasado recién salió un estudio, ¿no? Y no se discute mucho sobre eso. Los pacientes con cáncer renal comprendieron, solo conocieron que su diagnóstico solo 9 años después, porque no preguntaron la historia familiar, nada. Hay una demora. 4 pacientes desarrollaron tumores renales bilaterales antes del diagnóstico del VHD. Es importante entonces asesoramiento genético familiar para que se pueda conocer la historia. Hay que tener más conciencia de este síndrome en nuestro contexto clínico para que podamos apoyar a los pacientes. Y estas son las de la misma. Estas son dos familias distintas. Es la misma, pero es una atención distinta porque hay fenotipos distintos, no diferentes. Hay un estándar claro, clásico del síndrome, pero también hay que estar atentos y hablar de cómo hacer ese seguimiento, porque en esos temas de fenotipo que surgen y hay momentos distintos. Hay individuos con 16 años que están en un momento distinto. En otra familia, no hay personas tan jóvenes, son individuos con más de 30 años. Entonces, hay temas distintos para abordar en el alcance familiar. Para el ciclo vital de la familia, el asesoramiento genético es importante. Hay individuos que ya saben de la diagnóstica, unos que quieren casarse, tener hijos, ya saben de la mutación y buscan el servicio, si está afectado, otros que no conocen que hay una mutación y vienen a conocer. Es muy importante dichas estrategias de comunicación en distintos contextos.
Cuando hay este conocimiento molecular de evaluación familiar psicosocial, podemos entonces hacer una atención personalizada e integral. Por eso, en este síndrome de BHD, con que hay muchos fenotipos, debe haber un equipo multidisciplinar y multiprofesional. Y yo he leído esta frase este último mes, que es una poesía, y me recordé cuando estaba estudiando, ¿no? El ojo ve, el recuerdo revé y la imaginación transve. Hay que transver el mundo. Es interesante porque cuando vienen estos síndromes tan raros, hay que transver esta familia. Y así hay que personalizar de la mejor manera posible la atención, porque muchas veces aún no está muy bien establecido como método de manejo, y así transviendo, o sea, viendo más allá y estudiando con un equipo multidisciplinario, se puede ofrecer, brindar más, una atención mejor. Estos casos surgieron la última semana y eso fue muy importante como aprendizaje del equipo para las dos familias. Este tema del asesoramiento genético. Muchas gracias, Natalia. Excelente presentación. Karen Álvarez de Chile envía felicitaciones por tu presentación. Gracias. Gracias, Karen. Elogia mucho su presentación. Lo que debemos recordar, gente, es que estamos viendo a una variante probablemente patogénica en un gen de alta penetrancia que causa el síndrome. Y estos dos historias familiares hay distinciones fenotípicas y mutaciones en el mismo gen, las dos con proteínas truncadas y fenotipos distintos. Hay que asumir entonces la interacción gen y entorno distinto de cada familia. Hay que asumir entonces genes de menos penetrancia que están escondidos en la expresión fenotípica, que no surgen, no aparecen en las pruebas genéticas de los principales genes asociados al síndrome. Siempre que tenemos entonces, siempre que haya un protocolo de manejo como MCCN, si observamos, siempre se escriben estos protocolos en más pequeños, en tablas de orientación, considerar el fenotipo familiar. Siempre está escrito. Porque debemos asumir que nuestro conocimiento es dinámico y cambia. Si hay una familia, un fenotipo que tiene más cáncer de seno, se debe concluir, ¿no? Cáncer de seno, aunque no está en el protocolo de criterios. De la misma manera, cáncer colorectal. Estudios recientes que enseñan la presencia de cáncer colorectal. Hay que adaptarse entonces al rastreo y manejo, incluyendo prevención de cáncer colorectal. Ocurre por motivos ambientales o genes de menos visibilidad que están en el genotipo y no estamos viéndolos. Esperamos que en el futuro podamos hacer este complejo mapa de influencias genéticas sumadas al gen principal, como es el caso de la foliculina o estrona del síndrome BHD. Siempre estamos aprendiendo, ¿no? Hay que ser humildes, observar los casos y analizarlos de una manera crítica. Si estamos haciendo, de hecho, lo mejor para el paciente, siempre adaptar nuestro conocimiento, nuestra conducta a la evidencia y con la visión del fenotipo de la familia. Felicidades por su presentación. Gracias a todos que estuvieron con nosotros. Muchas personas de Latinoamérica, de Brasil, amigos de todos lados viendo tu presentación. Quisiera que Pablo hiciera un cierre de la presentación como el nuevo presidente del grupo. Gracias, doctor Benedito. Felicidades, Natalia.
por su excelente presentación de los casos clínicos y la revisión sobre el síndrome. Y sería eso, exactamente eso. O sea, estamos observando un fenotipo molecular que es la alteración de la proteína de acuerdo con el genotipo, de acuerdo con la variante, pero sabemos que el proceso es más complejo, mucho más complejo. Tenemos la interacción de las proteínas unas con las otras. Todos los SNPs que están en el interior de otros genes, proteínas, la formación de estructuras cuaternarias, el entorno. Yo creo que el asesoramiento genético y el protocolo de manejo de largo plazo para estos pacientes, sin lugar a duda, hoy, por nuestro conocimiento, está en 3 factores. El tipo de mutación es importante. La historia personal de la persona es importantísima. Conocer cómo el paciente, cómo es su hábito de vida, su comportamiento, el entorno en el que vive y el fenotipo familiar. Siempre digo eso, cuando estamos hablando de oncogenética y síndromes, siempre digo a mis estudiantes, para que lleguemos a un diagnóstico, el síndrome es muy interesante, esa de predisposición al cáncer, porque el fenotipo es un fenotipo familiar. Entonces, hay que basarse entonces en el fenotipo familiar para hacer el diagnóstico. Si toma, por ejemplo, 2 mujeres de familias distintas con cáncer de seno, las 2 tienen cáncer de seno, pero pueden ser síndromes distintos. Entonces, hay que observar otros familiares para que hiciéramos un diagnóstico. Si una familia de la mujer hay un familiar con sarcoma en edad joven, un carcinoma, voy a cambiar el diagnóstico, voy a un lado. Pero si la otra familia, un cáncer de ovario temprano, un hombre con cáncer de seno o un cáncer de próstata o de páncreas, voy a cambiar una visión para otro tipo de síndrome. O sea, 2 mujeres con el mismo fenotipo, que es cáncer de seno en edad joven, pero cuando se hace la historia familiar, por la presentación familiar de tumores, vamos a cambiar el diagnóstico. Cuando hacemos entonces el diagnóstico de un síndrome de predisposición hereditaria al cáncer, hay que observar la familia. La familia es muy importante en estos casos. No solo para la sospecha del diagnóstico, sino que también para el manejo de los portadores de la mutación a lo largo del tiempo. Sería eso. Felicidades una vez más, Natalia. Es muy interesante, aprendimos mucho, ¿no? El tema de la foliculina. Son vías muy complejas y entonces felicidades. Muchas gracias, Benedito. Es un gusto estar aquí con ustedes. Es un honor para mí ser el nuevo presidente del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y estoy totalmente de acuerdo. Es un honor ser la vicepresidenta. Tenemos mucho trabajo y será muy especial. Muchas gracias. Gracias.